Muy buenas, sea usted bienvenido a este su programa La Palabra Enseña. Como ya todos los jueves lo hemos hecho a partir de las 2:30 de la tarde, este programa tiene el fin o el enfoque de que usted pueda aprender de acuerdo también a la palabra de Dios. Y como todos los jueves, sea usted bienvenido hoy. Hoy vamos a estrenar un tema nuevo, vamos a estar hablando prácticamente todo este mes de septiembre con respecto a un tema que tal vez en su cierta forma se ha malintencionado o otras veces se ha olvidado de la predicación de la iglesia, pero todavía no voy a develar el tema, sino que quiero primero saludar a los hermanos que se están conectando en este momento con nosotros. Recuerde que ahí usted puede comentar, puede hacer su pregunta y pues también si usted quiere que oremos por usted, mande también su petición de oración y vamos a estar también orando por usted. Si también usted dice, bueno, tengo alguna duda con el tema, puede hacer la pregunta también a través de los comentarios y con mucho gusto vamos a estar resolviendo cada una de sus inquietudes con el tema que vamos a estar viendo. Bueno, hoy me acompaña mi hermano Freddy, al cual pues saludo, mi hermano, que Dios te bendiga y muchas gracias por estar aquí. No, más bien, gracias, pastor. Bueno, primeramente, más bien, gracias a Dios. Amén, así es. Porque el permitirnos Él estar aquí, y una de las cosas que siempre mantengo es firme, Él es el que tiene el control de todo y Él es el que acomoda las piezas. Lógicamente, nosotros tenemos que disponer nuestro corazón y servirle a Él como Él se lo merece y como tal estar aquí. De verdad que sí, y en el cual me siento muy agradecido con Él. Y también con usted, pastor, de verdad, de tener ese privilegio de poder compartir, de poder no solamente compartir la palabra, sino se vuelve retroactivo a uno mismo y va expandiéndose, va creciendo más y va edificándose y va consolidándose aún más de lo que refleja la palabra del Señor y nos hace ver a nosotros para que entendamos y caminamos conforme a su palabra y su voluntad, pastor. Así es, y bueno, le invitamos para que usted a partir de este momento pueda compartir esta transmisión y pues muchas personas puedan ser bendecidas a lo largo de toda esta transmisión. Y bueno, usted dice, es que no lo pude ver o no pude tal vez copiar algún punto que vamos a estar conversando. Recuerde que este programa queda en diferido para que usted pueda volverlo a ver cuando usted tenga gusto y apuntar pues las citas bíblicas que vamos a estar dando el día de hoy. Y bueno, ahora sí, ya suena el redoble, mi hermano Freddy, para develar el tema que vamos a estar compartiendo prácticamente todo este mes de septiembre. Y es un tema un poco conflictivo, hablemoslo así, en el tiempo que estamos, ¿verdad? En el tiempo en que a la iglesia le tocó vivir. Eh, es un tema bastante conflictivo y vamos a estar hablando todo este mes, ahora sí, sobre la santidad. Vamos a estar hablando qué es la santidad, vamos a estar hablando el ministro y su santidad y por qué fuimos llamados a ser santos. Es un tema que nos va a competir a todos porque, hermano Freddy, es algo como estaba conversando, un tema que no se pone muchas veces en relieve en las predicaciones de la iglesia, ¿verdad? No se pone en relieve muchas veces en las predicaciones en los púlpitos, ¿verdad? Y más bien hemos desplazado ese tema o hemos cambiado el significado original de esta palabra y pues eso nos ha traído también, pues, ¿por qué no decirlo? Que el plan de Dios, el proceso de Dios se estanque por la falta de la santidad. Y bueno, vamos a estar viendo a la luz de la palabra la importancia de la santidad, porque a veces, hermano Freddy, pensamos que podemos vivir la vida como queramos, ¿verdad? Bueno, la vida es solamente una. Yo siempre digo algo, hermano Freddy, la vida es solamente una. Y si Dios nos llama a tener una vida santa en todo su sentido, es porque vamos a tener efecto a través de la santificación. Y eso lo vamos a ir viendo conforme pasa el tiempo en este programa. Así que le invito para que usted, pues también desde ya empiece a compartir esta transmisión y comentar, que sé que va a ser de mucha bendición. Y bueno, mi hermano, hablar de la santidad es un tema complicado en este tiempo. Pues sí, pastor, de verdad que sí, creo que volvemos a lo mismo, definitivamente uno comienza a pesar en su corazón, porque creo que aunque Dios conoce nuestro corazón, tenemos que ver nosotros mismos cómo estamos actuando, Claro, qué estamos haciendo, para bien de nosotros los mismos. Usted lo acaba de decir, es una sola vida que tenemos aquí claro. y definitivamente hay que aprovecharla de una forma particular y especial para, como decía Pablo, llegar a decir, acabé la carrera,
terminé hasta aquí y ya yo estoy gozoso en el Señor porque voy en esa dirección. Entonces, todo lo que hemos hecho en este mundo, tenemos que reflejarlo y no solo eso, sino nos va a repercutir a futuro, tanto a nosotros como a nuestros familiares o a las personas que están allegadas a nosotros y escuchan y ven lo que hacemos. Y así tiene que ser cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes tiene que hacer esa misma situación particular y entender claramente que todo esto es para bienestar propio, un bien común. Un bien común, así es. Y bueno, tenemos que empezar a hablar de la santidad, principalmente descifrando el significado de santidad, Claro. ¿verdad? Y ese significado de santidad eh, no es más que otra cosa, o podemos definirlo de esta forma como algo que fue separado para un uso común, pero santo, o sea, un uso común que no era cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros podemos hablar que nosotros fuimos apartados para un uso común, ¿verdad? Y no seguir una corriente, ¿verdad? Ahora también, pues, hoy podemos entender muchas veces, y esto es uno de los puntos que aquí tenemos que ir corrigiendo, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, vea, es que la santidad es solamente por dentro, ¿verdad? Dios ve lo de adentro. Bueno, si usted fue apartado para Dios, que eso también, como dice el apóstol Pablo, ahorita lo vamos a analizar, mi hermano Freddy, es que también tus miembros, o sea, tu cuerpo físico demuestra que usted fue una persona que fue apartada para Dios, para un uso de su gloria, ¿verdad? Como Pablo le dice a Timoteo, para un vaso de uso honroso, ¿verdad? Y cuando hablamos de la santidad, mi hermano Freddy, tenemos que empezar a derribar estos mitos, ¿verdad? Que no, es que la santidad es algo que está solamente por dentro. La santidad, no importa cómo yo viva, porque ya yo fui justificado. Bueno, todas esas cosas las vamos a ir desmintiendo, porque es la palabra correcta a la luz de la palabra del Señor. Cuando nosotros venimos a Cristo, amados hermanos, tenemos una responsabilidad y es ser como Cristo, ¿verdad? Y aquí surge la pregunta, ¿Cristo pecó? ¿Cristo se adaptó a la corriente pagana o mundana? ¿Cristo desperdició su vida en deleitos y placeres? Freddy, es que aquí nos surgen todas estas preguntas, ¿verdad? Cuando hablamos de santidad. Y se cuestionó, perdón, pastor, Sí, pero se claro, cuestionó, honestamente, a través de todo este tiempo, se ha claro, cuestionado a través de películas, a través de comentarios o situaciones particulares que si uno no está cimentado en la palabra, lo claro. tambalea. Claro, recordemos que hablar de la santidad en Cristo, sí, Cristo fue hombre, ¿verdad? El mismo Juan lo escribe, por eso es que el Evangelio de Juan tiene la característica, la peculiaridad de ver a Cristo no solamente como una divinidad o como el Hijo de Dios, sino también como el que se encarnó y vivió como hombre, ¿verdad? Lógicamente él pudo sentir sueño, pudo sentir cansancio, pero hay una característica en él y le escribe el libro de Hebreos, y es que él no pecó. Entonces, separar a Cristo de una humanidad y solamente verlo en el ámbito divino estaría mal hecho. O ver solamente a un Cristo humano, a un Jesús humano y no divino, está mal hecho. Y por eso es que la santidad tiene que formar en nosotros un carácter divino, ¿verdad? Pero que se refleja en nuestro carácter humano. Y es ahí donde empezamos a comprender el sentido de este significado de santidad, ¿verdad? La santidad, amados hermanos, no puede ser algo que las demás personas no vean. No, al contrario, es un ámbito, como lo dije, que empieza en lo divino. O sea, cuando yo me acerco a Él, cuando yo verdaderamente acepto el sacrificio de Cristo que limpia mi pecado, que me consagro a Él, pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Que todo mi ser bendiga, como dice el apóstol Pablo, su santo nombre. Así es, así es. No, y verdaderamente todo esto creo que quiero volverme un poquito con respecto a lo que es en sí la santidad y de dónde proviene. ¿De quién más? Sino Sí. de nuestro Creador. Y como tal, quiero de verdad iniciar con este pasaje que me llamó mucho, mucho, mucho la atención con respecto a lo que dice, y es en Santiago 1:17. Uh-huh. Permítame un segundito nada más para llegarle donde lo tenía y poder compartirles ya directamente de la palabra. Porque igual yo lo tengo aquí escrito, pero honestamente aquí la intención es de que
se note la realidad de todo esto. Claro. Y dice así, en Santiago, en la Reina Valera 1960, dice así, en el 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿A quién se está refiriendo ahí? Indiscutiblemente de Dios. Y además de esto, dice así, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿A qué voy con todo esto? Porque sí me llamó mucho la atención con respecto a este versículo en especial, donde prácticamente dice, en Él no hay variación. Como tal, no hay cambio absoluto en Él. Él es íntegro, Él es carácter, con ese carácter sólido que a veces nos cuesta a nosotros tener. Y no solo eso, sino entonces ahí donde refleja, no hay variación, ese reflejo, o sea, mejor dicho, ahí nos muestra a Dios como un ser inmaterial, como tal. O sea, no es igual de físico, igual que nosotros, hablándolo físicamente, hablándolo naturalmente. Y como tal, no refleja sombra. Ahí, ¿qué nos está indicando ahí, Daisy? No refleja sombra, no es un ser inmaterial, pero en la Biblia nos habla claramente que la sombra se refiere a oscuridad. Y como tal, entonces en Él no hay oscuridad. Y es algo muy importante que tenemos que entender claro y saber de que Él, y aquí lo dice claro al final de este versículo, Él es el Padre de las luces. En Él solo hay iluminación, solo hay, y ahí es donde en la misma luz sale todo y donde se muestra todo. En la oscuridad se esconden muchas cosas en la cual dolorosamente creo que nosotros pertenecemos o venimos de ahí, que gracias al Señor de verdad, nuestro Dios, nos permitió resplandecer a través de aceptarnos a nosotros como hijos. Pastor. Por eso es que, hermano Freddy, la santidad no tiene que ser un concepto indiferente al cristiano. O sea, el cristiano tiene que aprender a entender que fue y que tiene un llamado. Y cuando hablo de llamado, no es que si quiero o no, es que la palabra llamado es literalmente como una imposición, ¿verdad? Yo te llamé, te escogí y te saqué de la manada. Ese es como el imperativo de llamado. Entonces el llamado no puede o no podemos tomarlo aquí como algo que yo quiero, sino que es una obligación de la persona que se acerca a Dios. La santidad tiene que ser la prioridad del cristiano. O sea, tiene que ser el enfoque que el cristiano debe tener. Recuerde que nuestra meta, amados hermanos, es ser como Cristo, ¿verdad? Y como hemos hablado, Cristo fue hombre, se encarnó, vivió como hombre, pero no pecador. Nosotros podemos llegar a ser como Cristo cuando entendemos la naturaleza del mismo Cristo en mi vida. Y esto no es un llamado, como le digo, esto es literalmente una obligación. El cristiano tiene que ser santo, ¿verdad? Recuerde que fue apartado, ¿verdad? Antes, Freddy, se decía una eh, como una analogía. Decía la gente, mire, es que ya yo no soy de este mundo, ¿verdad? Bueno, le comparto eso con el sentido de que ya no camina en la corriente del mundo, pero usted sigue en este mundo. Ahora, ¿por qué Dios nos deja en este mundo cuando nos acercamos a Él? Porque ahora somos lumbreras, somos personas que fueron apartadas para mostrar la gloria de Dios a través del testimonio salvífico que hemos recibido. Ahí es donde entra la operación, el cambio en nuestra vida, ¿verdad? Una de las cosas que el cristiano debe entender es que no puede vivir de remordimiento, porque el remordimiento no transforma. En cambio, el arrepentimiento sí. El arrepentimiento es un constante desapego de mi carnalidad para tener la vida de Cristo. Ahí es donde radica el concepto de la santidad. La santidad no me hace a mí literalmente vivir en una burbuja, hermano Freddy, pero sí entender el concepto de que fui apartado, ¿verdad? Ya lo que antes tenía como deleite, ahora lo examino a través de los ojos de Cristo. A ver si verdaderamente es eso, un deleite. O si sinceramente será una carga hacia la condenación. Por eso es que la santidad tiene que volverse a predicar con el concepto de que Dios llama
y separa lo vil de lo profano. O sea, si usted fue llamado, antes usted era vil, pero ya no es profano. O sea, ya no es un objeto, ya no es una persona que tenga una condenación, sino al contrario, es una persona que fue justificada para que ahora usted pueda vivir una vida justa, recta y santificada a Dios. El concepto de la santidad siempre ha tenido como la base el arrepentimiento. Nunca ha sido otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque el arrepentimiento solo se logra entendiendo lo que yo soy y mi naturaleza pecaminosa. Yo conozco personas que lastimosamente pueden tener mucha experiencia bíblica, pero no reconocen su debilidad humana ante la fragilidad del pecado y por eso siguen haciendo lo que no es de agrado a Dios. Y el problema es que aquí tenemos que entender que el concepto de esta santidad tiene que mostrar el carácter de Cristo en nosotros. Una persona que se acerca a Cristo tiene que empezar a tener el carácter de Cristo. No puede seguir caminando simplemente en su humanidad. No, tiene que empezar a mostrar un cambio. Tiene que empezar a mostrar las marcas del mismo Cristo, ¿verdad? Pablo a los Efesios les da un ejemplo en Efesios capítulo 4. Empieza a hablar y ahorita vamos a analizar más a fondo estos versículos, pero empieza Pablo a hablar y me gusta una frase que él dice: el que roba, no robe más. Es una actitud de cambio. La santidad es algo que el Señor vino y hizo en nosotros a través de su muerte, pero ahora me toca a mí. O sea, el llamado a la santidad ahora, la responsabilidad se deriva hacia mí para yo no seguir haciendo lo que era malo. Por eso Pablo le dice a este ladrón: mire, está bien, usted se reconoce que es un ladrón, pero ya no lo siga haciendo, para que tu vida cambie. El concepto de santidad es entender que fuimos apartados de eso para no seguirlo haciendo. Ahora, por nuestra voluntad vamos a fallar. Nuestra humanidad siempre va a buscar el deleite carnal o lo que nos aleja de Dios. Eso es lo natural de nuestra humanidad caída. Pero el carácter de Cristo, o en la voluntad que se forja en el carácter de Cristo, siempre va a llevar literalmente a que nos abstengamos de lo que era malvado y vil para agradarlo a Él y seguir el camino que Él nos marcó a través de la cruz. Qué interesante, Paz, todo esto en lo cual sí, tiene que haber experimentado una transformación, como la semana pasada el pastor me comentaba la experimentación o me preguntaba cómo experimenté yo el amor de Dios. Asimismo hay que experimentar esa transformación en uno como hijo de Dios, como cristiano que es, como creyente de quién es el Hijo de Dios. ¿Y a qué vino? ¿Por qué vino? Y así nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y actuar de esa forma, tener esa actitud plena y yo sé que por lo general aquí lo conveniente es prácticamente traernos con bases bíblicas donde nosotros debemos de afrontar todo esto, pero hay momentos de ejemplos donde nosotros analizamos nuestras vidas y a mí una de las cosas que siempre me hace gracia es escuchar a una de mis hijas cuando alguien dice: dígale a tu papá que diga tal cosa. Y ella misma ya entendió, ella conoce mi forma de ser y ella dice: no, porque mi papá no va a mentir. Sí. Y qué orgullo, de verdad, escuchar eso, porque es ver de que uno está reflejando eso, está demostrando eso, y así hay que ser, quiera o no, el Espíritu Santo. Ya cuando mora en uno, hay un cambio total en ese sentido. A comenzar a analizar el actuar de uno y poco a poco ir buscando la santidad del Señor. Cuando nosotros hablamos de santidad, claro, tenemos que poner en concepto en que no se puede, ¿verdad?, servir a dos amos. Aquí tenemos que ser, si usted me lo permite, amado hermano, que nos está viendo a través de esta transmisión, tenemos que ser también muy radicales. Yo no puedo seguir sirviendo al príncipe de este mundo con una mano y con la otra querer hacer la voluntad perfecta y agradable de Dios. No se puede, ¿verdad? Tenemos que tomar una decisión y la decisión correcta es de que usted abandone al príncipe de este mundo
y tome la voluntad de Dios como tu guía para ir hacia Él mismo. Partiendo de este punto, amados hermanos, tenemos que entender que nuestra vida tiene que dar un giro por completo, ¿verdad? Soltar lo que nos aleja de Dios es lo que verdaderamente podemos conocer como esa obra de santidad en nosotros, ¿verdad? Me gusta mucho, y yo siempre cuando hablo de la santidad, me gusta mucho hablar sobre Romanos capítulo 6, un capítulo bastante interesante donde Pablo empieza con una pregunta retórica, hermano Freddy, y es lo que a veces pensamos como concepto de santidad, ¿verdad? Dice el versículo 1 de este capítulo 6 de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Qué interesante, porque el concepto de santidad que se ha enseñado últimamente es eso, ¿verdad? La santidad se perfecciona en el pecado, dicen algunos. No, al contrario, la santidad se perfecciona cuando usted empieza a limpiarse, ¿verdad? Literalmente Pablo a los colosenses les dice algo bastante interesante y es que busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ¿verdad? No dice ya Cristo dio las cosas de arriba necesariamente, aunque ya es una herencia, pero el buscar las cosas de arriba nos toca a nosotros, a usted y a mí, que recibimos un llamado a ser santos. Y Pablo, pues la respuesta de Pablo es muy certera. Dice, de ninguna manera. O sea, no tenemos que confundir las cosas, más bien al contrario. Si queremos que la santidad abunde en nosotros, es despojarnos de todo lo que nos aleja de Dios. Y me gusta mucho este capítulo porque Pablo empieza a hablar de la ley condenatoria del pecado y de la ley de la gracia. Cuando nosotros vemos que la ley de la gracia fue el perdón mismo de Dios por amor a través de su Hijo Jesucristo, ya literalmente no tomamos la gracia como una licencia para seguir haciendo lo malo, sino al contrario, tomamos la gracia para dar a entender que ese amor me tiene que perfeccionar para ser como Él, no para hacer lo que yo quiera, porque el problema es que en el tiempo que estamos, a veces decimos, bueno, es que Dios me ama así como soy. No, me recibe así como soy, con mi pecado, pero Él, mientras que yo deje hacer la obra de Él en mi corazón, Él me va perfeccionando, me va limpiando, me va santificando, ¿verdad? Eso está como la persona que dice, es que así me aceptó mi esposo, mi esposa y me tiene que amar. No, no está obligado a eso. La persona tiene que cambiar, la persona tiene que mostrar ahora con su cuerpo la acción salvífica de Cristo. Pero lo que me quiero enfocar, hermano Freddy, es en el versículo 12 y 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Vea que no dice espiritual, para que aquellas personas que nos estén viendo tal vez digan, no, es que eso es solamente un ámbito espiritual. No, Pablo es muy categórico y dice que si ya usted no está bajo la ley del pecado, no reine esa ley sobre su cuerpo mortal tampoco, porque usted murió y resucitó con Cristo, según el contexto del mismo capítulo. Entonces, no podemos pensar, amados hermanos, que la santidad no es algo que no se ve. Al contrario, la mejor forma, hermano Fred, de evangelizar es siendo diferente. La mejor forma de dar el mensaje de salvación es que pasé literalmente de muerte a vida. Y quiero terminar, hermano Freddy, para seguir con el tema. Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ya, eso no tiene que gobernar en nosotros. Y por eso es que la santidad, amados hermanos, cobra un sentido aquí. Y es que la santidad se puede lograr cuando usted entienda que moriste con Cristo en la cruz del Calvario. Sí, es muy interesante todo esto y es donde tal vez en lo que yo estuve tratando de estudiar un poquito y honestamente yo quise enfocarme un poquito más con respecto de dónde proviene y graciosamente aparece que el mismo Dios muestra dos formas de santidad ahí, la que es espiritual y la que es física, Sí. en la cual nosotros tenemos que, tal vez ahorita no vamos a tener ese chancecito para que podamos tener el tiempo de poder ahora desglosárselo más, pero sí analizar bien de que quiero o no, como lo acaba de decir el pastor, sí se refleja.
sí se muestra, o sea, sí hay que actuarlo y sí hay que demostrarlo de una forma muy particular y única, donde nosotros tenemos que seguir buscando y esforzándonos, que quiera o no, sí, somos de descendencia o herencia de una vida pecaminosa, claro que sí. Y algo que más me llamó la atención y se me vino a la mente ahorita fue en una prédica que escuché de la pastora Jacqueline, donde ella sacó un estudio y decía que los genes del hombre, o mejor dicho, el pecado, casualmente, o mejor dicho, no casualmente, porque el Señor, para el Señor todo es hecho así, de que el pecado nace meramente del hombre masculino, no de la mujer. Por esa misma razón fue que sucedió de que a la hora que escogió María para que ella fuera la que procreara al Señor, ahí donde entendemos es que a través de la divinidad de Él, que no fue por un hombre, sino fue por medio del Espíritu Santo, que fue, voy a hablarlo grotescamente, fue incrustado en el vientre de María y ahí no había pecado, porque no surgía del hombre. Y no sé, ahorita de verdad me llamó la atención y quise darle a notar porque ahí es donde entendemos que nosotros como seres humanos, como hombres que somos, traemos pecado, pero debemos tomar un proceso de entendimiento y de purificación para cada uno de nosotros, de poder de saber de que el ser escogidos y ser apartados, como decía el pastor ahorita, es porque, y va a sonar también extraño, somos un objeto apartado. Así como graciosamente, y voy a adelantarme un poquito con respecto a eso, como cuando sucedió que Moisés fue al monte y llegó a donde estaba la zarza encendida y delante del Señor, antes de que Moisés llegara ahí, ahora mejor te lo voy a leer claramente, paso por paso, donde él le dijo, Dios, quédate ahí quieto y quítate las sandalias porque donde estás es el lugar santo. Ahí donde se muestra que Dios, donde estaba ahí, Él purificó el lugar. Él apartó ese momento, esa área, para que fuera santa y poder uno acercarse a Él. Pero ¿qué decidió ahí? O sea, ¿qué dijo Dios ahí en ese momento? Párate ahí porque este lugar es santo. Quítate las sandalias. Y ahí es donde entendemos claramente que el apartarnos, ser apartados nosotros físicamente, es porque tenemos un propósito para actuar en santidad. Así es. Y bueno, hermano Freddy, un tema que sé que a la luz de la palabra podemos cambiar, porque ese es el llamado. Quiero volverle a reiterar a usted, amado hermano, que nos está viendo, que puede compartir esta transmisión, puede también ahorita en este momento comentar, ¿verdad? Nos gustaría saber su concepto de santidad también, ¿verdad? Para usted, ¿qué es la santidad? Y nos puede dejar su comentario ahí. Ahora, si usted pues también quiere saludar a alguien, también lo puede hacer por este medio. Y vamos a hacer una pausa por acá. Vamos a escuchar un himno que se titula En la Cruz. Sé que le va a gustar mucho. Vamos a hacer una pausa por acá para que usted pueda comentar, pueda también pues tomar un refresco, un vasito con agua, para seguir después de esta alabanza con este tema que sé que va a cambiar muchas vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya volvemos, no se lo olvide comentar y compartir esta publicación. Ya regresamos. Jesús mostré
Bueno, gloria al Señor, ya regresamos, estamos de vuelta en este su programa La Palabra Enseña. Déjeme saludar a los hermanos que están comentando a través de la página de Facebook. En este momento queremos saludar a nuestra hermana Ilian Laguna, que lo está viendo, también a nuestro hermano Salvador, también al pastor César Buitriago. Dice el hermano Salvador, le saludamos. Dice: saludos hermanos desde Alajuela, escuchando la transmisión, Dios les use en gran manera. También dice: la santidad no te hace mayor o superior que nadie. Creo que la santidad es acercarse a todo aquel que esté lejos del Señor y compartir el mensaje que una vez fue a nosotros y nos alcanzó. Bueno, gloria al Señor. También saludamos a la pastora Esther Martínez, que lo está viendo. Pastora, Dios le bendiga, un gusto saludarle. También saludamos a Yaira Zelaya, también que lo está viendo, a nuestro hermano Arturo Zúñiga, que lo está viendo, también al evangelista Eddie Zúñiga, que lo está viendo, a Neria Ronis, a Lizeth Esquivel Segura, también a nuestra hermana Aida Luz Hernández, que Dios la bendiga. Dice nuestro hermano Arturo Zúñiga, dice: la santidad es el resultado del caminar de un verdadero discípulo de Cristo por las sendas diseñadas por el Maestro. Bendiciones, hermanos, que Dios te bendiga también, mi hermano Arturo. También saludamos a Peniel Cordero, que lo está viendo, y también a Carlos Jiménez Mena, que lo está viendo en este momento. Bueno, seguimos compartiendo, mi hermano Freddy, este tema que sé que va a cambiar la vida, ¿verdad? Antes de la pausa musical, que por cierto, el tema que escuchábamos anteriormente se llama En la Cruz, un himno, hermano Freddy, que antes se cantaba mucho, ¿verdad? En lo personal, me gusta mucho pues este himno porque si queremos entender la santidad, todo empieza ahí, ¿verdad? En la cruz de Cristo, donde usted y yo fuimos lavados de nuestro pecado. Y bueno, el apóstol Pablo a los romanos, mi hermano Freddy, a pesar de que les dice que ahora el pecado no reine en sus cuerpos mortales, también dice que no obedezcan a esos apetitos que ya no tienen que obedecer, pero en el versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Una persona que quiere tener la vida de Cristo tiene que abstenerse del pecado, tiene que alejarse de lo que le quiere llevar a la perdición por el pecado. Por eso dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y dice el 14: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando nosotros entendemos que ya el pecado nos enseñorea, Freddy, es cuando empezamos a vivir nuestra verdadera santidad, ¿verdad? Si hoy usted en esta tarde está lidiando con algún pecado, déjeme darle un consejo, y es que tenemos que hacer dos cosas. La primera es acercarnos a Dios, alimentarnos de su palabra, pero también, amado hermano, tener una decisión firme por no seguir haciendo lo que desagrada a Dios. La santidad empieza por una decisión firme, hermano Freddy. Ya Dios la entregó en la cruz, pero empieza por una decisión firme de no seguir trayendo juicio a mi vida. Es algo interesante, amados hermanos, porque a veces la gente, cuando uno habla con la gente, dice: es que qué difícil es vivir la vida de Cristo. No es difícil. El mismo apóstol Juan dice que las cargas que nosotros llevamos no son verdaderamente gravosas para con nosotros, sino más bien es un deleite esa carga. Y esa carga es vivir la misma vida de Cristo. No podemos ser personas, hermano Freddy, que sigamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Una vez me preguntaban algo y he escuchado gente que dice: mire, para juzgarme está Dios, ¿sí? Es el único que puede juzgar, pero recuerde que el juicio de Dios es certero, es sincero, y Él va a dar conforme a cada uno según sus obras. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Cuando yo encuentro esto, mi pregunta es, bueno, si Dios tiene ese juicio tan vivido, lógicamente la gracia me hace acepto delante de Él, pero ahora mi vida no tiene que volver a fallar, porque el problema es que cuando yo digo: bueno, es que para eso está la gracia, yo voy fallo y para eso está la gracia. No, amados hermanos, insisto, como lo dije antes de irnos al canto,
La gracia es hacernos entender que el juicio pesaba en mi vida, pero Él borró ese juicio, lo llevó sobre sí mismo y ahora para mi vida es una herencia eterna. Por eso la gracia, insisto, no es para seguir haciendo lo que desagrada a Dios, sino para entender que ahora soy heredero de algo que no merecía, que no era para mí, pero que ahora, a través de la persona de Cristo, puedo ser heredero del mismo. La gracia no es para seguir desobedeciendo o para seguir viviendo una vida que en la cual fuimos llamados o apartarnos, sino literalmente la gracia es entender que ahora todo mi ser tiene que bendecir su santo nombre, ¿verdad? Y ese bendecir su santo nombre es una vida completamente apartada de la ley del pecado. Vieras que yo meditaba ahorita, pastor, ahorita escucharlo conversar con respecto a todo esto, meditar en nosotros y no, a veces dolorosamente tenemos la actitud de ver el comportamiento de los demás y no ver el comportamiento de nosotros. Pero bueno, en este caso sí quiero dar un pequeño ejemplo y dolorosamente un conocido, cuando se dio cuenta que yo era cristiano hace muchos años, llegó y me dijo, más fácil como yo vivo, me dice. Y va a sonar muy grotesco, va a sonar de verdad, y qué pena, pero sí va a sonar grotesco, porque él dijo, veo, deshago, y después voy, me confieso, y ya empato. Digo, y me quedé de verdad analizando, lógicamente lo hizo con el sentido de herirlo a uno, pero más bien lo que me dio fue ese sentir, ese pesar. Digo, si sigue con esa mentalidad no va a llegar a ningún lado. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a caminar, y lo decía, lo dice aquí en Efesios, en el 4, que ahorita lo sube, que dice, en el 29 dice, en el 4:29 dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación. Ahí honestamente, bueno, él creyó que tal vez me iba a derrumbar, pero bendito Dios porque sí estaba bien consolidado con el Señor y trato de esforzarme en ese sentido. Pero bueno, y dice, y a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados el día de la redención. Algo que también estuve analizando en esto es que si el Señor nos entregó un acta, nosotros la firmamos, pero ese sello nos identificó prácticamente como suyos, donde claramente entendemos y sabemos que como suyos ya nos toca hacer lo que Dios nos manda, que es buscar esa santidad, buscar esa pureza, buscar ese, y también tenemos que tener ese cuidado de decir, ok, sí, somos de este mundo y vivimos en esa constante lucha de no pecar, continuamente lo vamos a hacer, pero que no sea meramente ya deliberadamente. Porque deliberadamente y habemos aceptado a Cristo y decidimos haber aceptado su camino, ahí creo que, mis hermanos, tenemos que de verdad poner las barbas a remojar y a entender claramente de que ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. Ya al permitir haber firmado esa acta y que el Señor nos las haya sellado con su Espíritu Santo, es comenzar a trabajar y transformar nuestras vidas de una manera muy distinta, muy particular y que refleje físicamente y de adentro para afuera, y que podamos nosotros actuar y poder llevar a cabo nuestra labor, primeramente, como lo decía anteriormente, para un futuro bien común y para cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, todos, cada uno de ellos requieren de esa misma gracia que el Dios nos dio y que a través de lo que nosotros hagamos, porque así es, tal vez ahora lo hablé como ejemplo como otra persona, pero en realidad tenemos que adentrar en nuestro corazón y ver qué es lo que estamos haciendo nosotros, pastor. Cuando nosotros nos gusta, hermano Freddy, hablar de la santidad, tenemos que ser muy directos, ¿verdad? Porque el problema, como hablaba ahora, es que se ha cambiado el sentido de la santidad, ¿verdad? Y podemos pensar
o lo que se ha enseñado últimamente es que, mire, usted puede seguir con su desobediencia a Dios y aún así estás bien delante de Dios. No es así. Hoy quiero ser así de radical, hermano Freddy, pero no es así. O sea, el Señor nos manda a ser santos como Él es santo y no podemos obviar eso. O sea, no podemos quitar ese mandato porque es un principio bíblico. Mire, usted puede escuchar temas de la santidad, pero si en esos temas te dicen a ti que usted puede seguir viviendo tu vida en un desorden por el pecado y querer agradar a Dios, eso no es santidad. La santidad radica en, como lo dije al principio, en un arrepentimiento y dejar literalmente nuestra vieja vida, porque ahora somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Literalmente, hermano Fede, ya no podemos seguir siendo los mismos, ¿verdad? Y me gusta mucho, como usted comentaba, el capítulo 4 de Efesios, pero en el versículo 17, y si usted me lo permite, amado hermano que nos está viendo, y amada hermana, quiero leer varios versículos, y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí vemos las características del pecado: un corazón endurecido, una vida ajena de Dios, una mente literalmente obcecada, una mente que se ha cerrado ante lo que verdaderamente tiene que cambiar. Pero, dice el 19, estos después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje, para cometer con avidez toda clase de impureza. Y el versículo 20, amados hermanos, espero que usted lo subraye ahí, lo marque, pero me gusta mucho. Dice, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Y escuche lo que sigue diciendo el 21. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Cuando usted y yo escuchamos el Evangelio Santo de Cristo, amado hermano Freddy y amados hermanos, no tenemos una enseñanza contraria a la santidad. Cristo fue santo, aún siendo hombre, fue santo. El más ejemplo de la santidad lo tenemos en Cristo. Usted no puede confundir, como decían nuestros abuelos, la gordura con la hinchazón, ¿verdad? No, Cristo no fue o no dejó de ser Dios aún en su humanidad, sino al contrario, mostró en su humanidad que él era hijo de Dios. Nosotros, si usted es llamado a ser hijo de Dios, tenemos que tener el mismo ejemplo porque no aprendimos lo contrario de Cristo. Cristo nos enseñó a tener una vida consagrada con Él, en una relación con su Padre. Por eso Él constantemente dice, lo que vine a hacer fue lo que Él me mandó. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es una comunión. Usted quiere santidad en tu vida, empieza por acercarte a Cristo, empieza por relacionarte con Cristo. Ahora bien, me gusta mucho, hermano Freddy, porque aquí en el versículo 22 podemos rescatar un verbo bastante importante y es despojados. Eso me toca a mí. Eso me toca a mí, Freddy. Sí, claro. No le toca ya propiamente a Dios. Ya Él lo dio todo. Es más, quitó el acta, como decía nuestro hermano Freddy, que era contraria a su salvación. Y dice que la clavó en medio, despojando a los principados y potestades de la autoridad pecaminosa en la vida del hombre. O sea, ya lo que me toca a mí dejar, me toca a mí. Sí. ¿Verdad? Despojados del viejo hombre. Dice que está corrompido por los deseos engañosos. Y el 23 dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Mire, para conseguir literalmente la santidad no tenemos que hacer nada, es del mismo Cristo. Pero para perfeccionarla, sí nos toca a nosotros. Y es a través del estudio de la palabra del Señor. Por ejemplo, la Biblia, si lo podemos tomar de esta forma, hermano Freddy, es un espejo. Yo tengo que reflejar mi vida en ella. Ahora, tal vez ese reflejo no me gusta mucho, pero es la acción de la palabra del Señor. La palabra del Señor limpia, purifica y me enseña el propósito de la vida de Cristo en mi persona. No, de verdad que eso es fuerte, paz.
esto de verdad lo pone a uno y honestamente, aunque creo que uno ha sido claramente respaldado por el Espíritu, por la palabra y guiado por ella, quiera o no, es una lucha continua. Es una lucha continua que nadie se escapa de ella. Pero yo creo, y estoy muy claro, y analógicamente lo voy a poner así, usted va donde el doctor a que le ponga una inyección, ¿qué es lo que le dicen a uno? Afloje el glúteo. Porque si no afloja, te va a doler. Sí. Entonces creo que así tenemos que tomar nosotros nuestra actitud y decir, no, aquí está aflojando nuestra arrogancia, nuestra forma de ser, nuestra vieja hombría, por decirlo así, y poder permitir que el Espíritu penetre en nosotros y comience a orar en nosotros, y a través de eso, esa arrogancia que eliminamos, ya quiera o no, lo considero como pecado. La bendita arrogancia que uno tiene se considera como pecado porque no nos va a permitir crecer y poder expandirnos más en este sentido de poder purificarnos día con día. Gracias a Dios no estamos en el tiempo de antes, que nos tocaba que a los sacerdotes de tener que estar bien para poder entrar en sus atrios, porque si no, iba con alguna falta y había que sacarlo con cuerda. Y ahí es donde, gracias a la misericordia del Señor, a través de Jesucristo, nos permite exponernos, purificarnos y poder llegar hasta Él, hasta su santo monte, y poder quitarnos nuestras sandalias, como lo dije ahorita, y poder, porque hasta el mismo Moisés, Él se cubrió su rostro. Nosotros tenemos no solo que cubrir, sino más bien despojarnos, como lo decía aquí en Efesios, despojarnos de todos estos pecados y no permitir que nada de esto sobreabunde en nosotros para poder ir poco a poco limpiando. El mismo David hablaba y le pedía a Dios que le limpiara su alma, que la purificara, que usara hasta un hisopo para poder, pero creo que a nosotros nos toca claramente ejercer esa parte, la parte física, mejor dicho, de afuera hacia adentro. Amén. Mi hermano Freddy, ahí te saludan. Pablo Quesada dice amén. Bendición. Saludos para Dios te bendiga, Freddy Pablo. Conejo. Así que saludos otra vez. Qué bendición, papito, ¿verdad? Me alegra montones, un vecino, ¿verdad? En el cual aprecio montones, y son personas que están caminando en el Señor. Bueno, gloria a Dios. Saludamos también a nuestro hermano Pablo Quesada. También saludamos al pastor Henry López Martínez, que dice bendiciones, hermanos. También dice que es un excelente tema. Bueno, pastor, gloria al Señor. También saludamos a nuestra hermana Idaluz Hernández. Dice muy buenas tardes, muchas bendiciones y gracias por la enseñanza. Dice también, el vivir en el Espíritu es vivir en santidad para que seamos ejemplos para otros. Amén, así es. Bueno, gloria al Señor. Insisto, le invito para que pueda compartir esta publicación y también puedes comentar en la misma, y sé que va a ser de mucha bendición. Me gusta mucho, mi hermano Freddy, cerrando el paréntesis de los saludos, sí, claro. Volviendo otra vez al tema, me gusta mucho lo que dice Colosenses, capítulo 3. La otra semana vamos a estar desarrollando del versículo 5 en adelante, pero hoy quiero enfatizarme en el versículo 12, y es, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Me gusta mucho porque aquí otra vez, a lo mismo que Pablo en Efesios dice despójese, ahora dicen vestidos. La santidad es una vestimenta que se distingue. Por ejemplo, yo puedo distinguir a un oficial porque miro su uniforme. Si él no tuviera uniforme, ¿cómo lo distinguiría? Bueno, el cristiano se va a distinguir por su santidad, porque se ha vestido como un escogido, como un hijo de Dios, no como el son que marca el mundo, ¿verdad? Ya eso no es para el cristiano, ¿verdad? Por eso incluso hasta en nuestra forma de vestir podemos dar testimonio, ¿verdad? Hasta en la forma de hablar podemos dar testimonio. Pablo dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de bondad. Por eso en el versículo 14 dice, sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, la santidad muestra el amor de Dios en nosotros. El tema anterior que estuvimos desarrollando el mes de agosto fue sobre el amor de Dios.
¿Y por qué queremos seguir con la santidad? Porque la santidad en la persona es una muestra de amor hacia Dios. O sea, Él te rescató, te quitó tu culpa, te dio vida nueva. Ahora el deber de nosotros es caminar en esa vida nueva. Por eso es que el escogido de Dios se viste, da a conocer su diferencia, ¿verdad? Aunque estemos en un mundo pecaminoso, no somos literalmente de este mundo, ¿verdad? Y cuando entendemos este reflejo, mi hermano Freddy, de la santidad, no nos queda otra opción de desechar la santidad que solamente se habla en un ámbito espiritual. No, la santidad sí empieza en un espíritu renovado, pero se manifiesta en el cuerpo físico también. No puede seguir siendo cautelosa, ¿verdad? No puede seguir siendo escondida. Tiene que marcar una diferencia. Que la gente mire en nosotros, amados hermanos, las marcas del mismo Cristo. Un Cristo no muerto, sino un Cristo vivo que nos llamó a ser apartados de un mundo de pecado para vivir en su amor, en su gracia y sobre todo ser testimonio para las demás personas que sí se puede cambiar, que sí puede haber en él un cambio, hermano. Sí, y a través de lo que el pastor habla aquí con respecto a ese cambio, esa transformación, y lo decía anteriormente, tenemos que iniciar desde nosotros, jamás ver lo demás, sino más bien nosotros para poder reflejar. Y quiero citar a Martin Luther King, que me llamó la atención montones, esa frase que él dijo, y dice, antes de orar por los pecados ajenos, debemos clamar por nuestras actitudes para ser guardados de toda violencia que podamos cometer, aún la más íntima e ignota, aquella que se oculte en lo profundo de nuestro corazón. Aquí me hace analizar un poquito lo que Jesucristo hablaba, que lo que sale de tu boca debe ser siempre bendición, que no es lo mismo lo que sale del desecho humano. Nosotros tenemos que tener esa santidad interna y pulirla de una manera muy particular y especial y de verdad redarguir en nuestro corazón y entender claramente que a través de todo esto nos va a favorecer, nos va a favorecer montones para bien de todos y seguir esforzados de una manera especial y única con ese amor, con ese mismo amor, con ese primer amor que Dios nos dio, creo que hablábamos anteriormente, los temas anteriores, que si no fue por la misericordia de Dios, que Él nos amó primero a nosotros, nosotros buscamos el amor de Dios y entregamos ese amor porque tenemos que ser recíprocos, así también tenemos que ser con la santidad. La santidad proviene del Señor y así mismo nosotros tenemos que reflejarla a través de Él, esa bondad que Dios tiene, que es ese carácter especial y único que permite a que nosotros lo sobrellevemos a través de la cruz de Cristo. Así es. Bueno, Freddy, ya estamos llegando ya casi al final de, Sí. de nuestro programa. Insisto en esto. Cuando nosotros queremos entender la santidad es empezar por examinar mi propia vida, ¿verdad? Todos los días nosotros tenemos que dar un paso más en la santidad. Tenemos que un paso más ser como Cristo. Así que le invito para que usted examine su vida a la luz de la gracia salvífica de Cristo y puedas cambiar lo que tengas que cambiar a través de este análisis. Le quiero recordar que este sábado, por decreto nacional, mi hermano Fede, se celebra el Día de la Biblia, ¿verdad? Sí, claro. Por decreto nacional. Y qué buena oportunidad para volver a tomar la palabra del Señor y que vuelva a estar en la primera prioridad en nuestra vida, ¿verdad? Apagar un poco el bullicio, ¿verdad? De lo que conocemos y volver a refrescar nuestra vida espiritual con la palabra del Señor es una bendición. Esta palabra, esta Biblia que usted tal vez tenga en su mano, costó sangre, mi hermano Freddy. Pero gracias a hombres valientes podemos tenerla hoy en nuestras manos. Así que este sábado 2 de septiembre celebre con orgullo el mes de la Biblia. Y ojalá que si usted me esté viendo en este día, usted pueda entender algo. La Biblia tiene que ser el pilar de una vida santa hacia Dios. Sin Biblia, sin la palabra de Dios, no podemos entender qué es santidad
para con nuestro propio Dios. Así que tenga todo el orgullo de celebrar con nosotros el Día de la Biblia, que es este sábado 2 de septiembre. También, mi hermano Freddy, quiero invitarle para que el próximo jueves usted continúe con nosotros en esta serie sobre la santidad. Vamos a estar viendo la vida que se perfecciona en la santidad. Así que le invitamos para que usted pueda pues, seguir con nuestra sintonía. Mi hermano, nos despedimos. Sí, pastor, bueno, ahí es. La verdad que este tiempo se nos hace muy corto a través de estos temas que nos permite edificarnos, guiarnos y poder solventar nuestra vida terrenal para continuar luchando por nuestro ser. Y antes de despedirme, quiero dejarles una pequeña tarea. Analice usted, por más pequeño que usted vea la falta en tu vida, cámbiala. Amén. Así es. Cámbiala, por más pequeña que sea. A veces nos excusamos por cualquier cosa. Por ejemplo, decimos, el gobierno roba, ¿por qué yo no voy a robar? No, no, no. Hermanos, nosotros tenemos que ser totalmente diferentes. Les dejo de tarea a esos para que ustedes analicen qué están haciendo en su vida plena, para con su familia, para con usted y para su prójimo. Amados, Dios los lleve con bien y nos veremos la próxima semana, si Dios lo permite. También, amados hermanos, quiero recordarle que si usted no tiene dónde congregarse, nosotros somos Iglesia Dios Restaura. Estamos ubicados en San Ramón de la Unión, Cartago, o más conocido como San Ramón de Tres Ríos. Será un gusto que también usted nos visite y conozca este bello ministerio que ha nacido en el corazón de Dios. Así que le invito para que si usted no tiene dónde congregarse, pueda ponerse en contacto con nosotros a través de los comentarios y nosotros nos vamos a poner en contacto con usted para servirle de una mejor manera. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que la paz, el gozo y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Un abrazo.